alabanzas al Cordero, iba a ser resucitado. Él lo que dijo era verdad. Mi hermano, si la resurrección de Cristo fuera un mito, aquellos grandes hombres no hubieran muerto por Él, no hubieran dado su vida por Él. Los hombres que escribieron la Biblia no se hubieran dado a la tarea, ¿verdad?, de redactar un libro tan precioso, tan maravilloso. Si hubieran creído ellos, hubieran pensado que la resurrección o las doctrinas de la Biblia son puros cuentos, son puros mitos, el Señor reprenda al diablo. Son verdades inerrantes, son verdades verdaderas, ¿verdad? Son verdades, ¿verdad?, absolutas y totales. La Biblia no es un libro de adivinanzas, no es un libro de suposiciones, no es un libro a medias, es un libro completo, porque trae verdades completas y absolutas. Entonces dudamos en veces todos, así estaban los discípulos, ¿verdad? Entonces la primera prueba y la segunda prueba, ¿verdad?, la tumba el sudario, ¿verdad?, que ahí está, ¿verdad? La tercera prueba, sus apariciones. Para que alguien resucite, Él tuvo que manifestarse. Él tuvo que presentarse para que lo pudieran ver, para que pudieran darse cuenta de que no era un charlatán, de que no era un líder más, de que no era un mentiroso, de que lo que él dijo es verdadero. Entonces, la tercera, la prueba tercera, también más poderosa, ¿verdad?, es que él se apareció a sus discípulos, ¿verdad? Dice Marcos capítulo 16, versículo 12. Después de esto se presentó en forma distinta a dos de ellos cuando iban camino al campo. Marcos 16, 12. Se presentó de una manera diferente. En el capítulo 24 también de Lucas, aquellos dos discípulos que iban del camino a Emaús. Hoy, porque yo te voy a decir una cosa, hermano. Aunque vamos a resucitar con un cuerpo, pero va a ser un cuerpo totalmente diferente, semejante al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice que no le conocían. No te preocupes por las arrugas, no te preocupes por las canas, no te preocupes que si se te caen los dientes, si se nos cae el pelo, eso es secundario. Vamos a tener un cuerpo diferente, irreconocible, así como el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces dice Marcos 16, 12, después de esto se apareció en forma distinta, de una manera diferente a como se manifestaba a dos de ellos cuando iban de camino al campo, mi hermano. Aleluya. Lo de Dios no puede quedar a ocultas. Lo que Dios hace no se puede esconder. Recuerde que muchas veces los milagros, las maravillas que hacía nuestro Señor Jesucristo, muchas veces quiso ocultarlas Él, porque Él no quería los reflectores. Ay, a nosotros cómo nos encantan los reflectores, cómo nos encanta la fama, cómo nos encanta la popularidad, cómo nos encantan las palmaditas que nos den, ¿verdad? Cómo nos encanta que nos adulen. Nuestro Señor no. Dice, gloria de los hombres, yo no recibo. Y si ustedes lo que buscan es la gloria de los hombres, es lo único que van a tener. Dios nos libre de eso, mi amado hermano y consiervo. Busquemos la gloria de Dios, busquemos la honra de Dios. Dice el apóstol Pablo, si alguien se va a gloriar en alguien, esto también quiere decir, si alguien va a presumir de algo, presuma de las maravillas y el poder glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, mi hermano, qué tremenda es la palabra de Dios. Qué lecciones nos da a nosotros tan grandes y tan maravillosas. A pesar de su participación, los discípulos era mucho
¿verdad? La duda que tenían, ¿verdad? De que si él fuera o no fuera. Dice ahí Marcos, sigue leyendo, seguimos ahí en Marcos 16:13. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco lo creyeron. Marcos 16:13. A esos dos que lo vieron, que se les manifestó de una manera distinta, fueron y lo comunicaron a los demás y tampoco lo creyeron. ¿Cuántas veces nos dicen a nosotros? ¿Cuántas veces le decimos a la gente, mira, esto es así, Dios tiene estas promesas para ti, ¿verdad? Dios tiene amor, Dios tiene misericordia, ¿verdad? Dios es real, Dios es verdadero, Dios envió a su Hijo unigénito y la gente no lo acepta, la gente lo niega. Están locos ustedes los cristianos. Eso de la resurrección, ¿verdad? Es puro mito, es puro cuento, ¿verdad? Eso de que Dios perdona pecados, eso de que Dios envió a su Hijo, de que, ¿verdad?, nos da vida eterna. Esas son puras falacias, son puros cuentos, son puras tradiciones. No, mi amado hermano. No, la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios, aleluya, es verdadera. Si alguien es digno de confianza, es nuestro Dios. Si en alguien podemos confiar en este tiempo tan inciertos, en estos tiempos tan difíciles en los que estamos viviendo, es en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Entonces, pruebas irrefutables, características también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay muchas características, ¿verdad? Es diferente a la resurrección de personas, ¿verdad?, que fueron resucitadas, ¿verdad? Muchos, ¿verdad?, fueron resucitados. El Señor Jesucristo mismo, ¿verdad?, resucitó a Lázaro, el que tenemos más, ¿verdad? Al hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Lo resucitó, ¿verdad? Eliseo, ¿verdad? Elías, resucitaron personas también, ¿verdad? Mas sin embargo, esas personas volvieron a morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente recibieron otra oportunidad, ¿verdad? No resucitaron para vida, o sea, completamente como resucitó nuestro Señor Jesucristo, para no morir jamás, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? También fueron, ¿verdad? Pero eso aquí le podemos, aunque diga resurrección, esa es resucitación. Fueron resucitados. Lázaro fue resucitado, ¿verdad? De ahí, ¿verdad? De ese lugar, ¿verdad? Recibió otra nueva oportunidad, pero al pasar el tiempo, no sabemos cuántos años tendría Lázaro, tendría el hijo de la viuda de Naín, no lo sabemos. Los demás que aquí nos narran, Dorcas también, que fue resucitada por Pedro, ¿verdad? También murieron, porque nuestro Señor Jesucristo no ha venido todavía. Si sus tumbas existen, ahí tiene que haber, perdón, rasgos de que ellos están ahí todavía, ¿verdad? Entonces, hay pruebas, ¿verdad?, de que hay otros, ¿verdad?, que fueron resucitados, pero fueron revividos, ¿verdad? Fueron traídos, ¿verdad?, de un estado de inconsciencia a la vida otra vez. Mas Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo resucitó y lo hizo para no morir jamás, ¿verdad? Dios, por medio de su Espíritu Santo, levantó a Jesús de entre los muertos. Además, después que le levantó de los muertos, venció todo el poder de la muerte. Dice Romanos capítulo 6, versículo 9, a Romanos 6, 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Él murió una sola vez. Su cuerpo murió una sola vez, ya no puede morir. Él hizo un solo sacrificio. Miren, estos días pudimos ver, ¿verdad?, cómo ahorita estamos aislados, estamos confinados todos en nuestros hogares, ¿verdad? No se le permite a la gente, ¿verdad?, que ande en la calle. Muchos eventos públicos, ¿verdad?, sociales, espirituales, se han cancelado. Esa fiesta tan grande que había en el Estado de México,
ahí especialmente en ese lugar que se llama Iztapalapa, pues se llevó a cabo, pero ahí con muchas restricciones, ¿verdad? Pero cómo la gente, ¿verdad? Hacen esa procesión, ¿verdad? Y se golpean, se torturan ellos mismos, ¿verdad? Queriendo representar lo más que se pueda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No, eso no está bien, mi amigo que me estás viendo. Dios no acepta esa clase de sacrificio. Si Él hubiera querido que alguien muriera por la humanidad, algún ser humano que muriera por la humanidad, pero dice la palabra que no hay justo ni aun uno, que todos somos pecadores, que todos estábamos apartados de Dios, que todos nosotros éramos indignos, ¿verdad? Dios quería un sacrificio puro, un sacrificio santo, un sacrificio único. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, todavía hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, seguían sacrificando animalitos en el templo, ¿verdad? Para cubrir el pecado, ¿verdad? De las personas, ¿verdad? Pero mire lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio San Juan capítulo 1, ¿verdad? San Juan capítulo 1. Usted ya conoce estos pasajes, ¿verdad? Y el versículo 29, ¿verdad? Hablando Juan el Bautista cuando ve a nuestro Señor Jesucristo. San Juan 1:29, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el nombre. Ya no lo cubre, lo quita, lo borra totalmente. Tu pecado, mi hermano, tu pecado, mi amigo, mi pecado han sido borrados, han sido lavados con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Jesús murió y resucitó para no volver a morir nunca, nunca, jamás, ¿verdad? Quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, ¿verdad? Vamos a leer estos pasajes, ¿verdad? Porque son muy importantes, ¿verdad? Libro de los Hechos, capítulo 13. Capítulo 13. Aquí tenemos todo el tiempo disponible, mi amado hermano, ¿verdad? Que estamos en esta mañana recordando, ¿verdad? Celebrando, festejando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como en Navidad dicen, ustedes festejan, ¿verdad? El cumpleaños. No, no festejamos el cumpleaños, festejamos la venida, la primera venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No, el cumpleaños no lo festejamos, pero sí celebramos, recordamos, ¿verdad? Esa venida tan gloriosa, ¿verdad? Que el Dios Altísimo se hizo hombre para habitar entre nosotros, que se despojó de su gloria, que se despojó de su majestad, que se despojó de todo para venir y habitar entre nosotros. Eso es lo que nosotros celebramos, ¿verdad? Entonces dice Hechos 13 y versículo 34 y 35, dicen estas personas, y en cuanto a que le levantó de los muertos dice, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. El rey David escribió muchos salmos y uno de esos salmos mesiánicos, ¿verdad? Ya hablaban, ¿verdad? De la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que no iba a permitir que su cuerpo se quedara en el sepulcro y se descompusiera. ¿Se acuerdan cuando Lázaro murió, ¿verdad? Ya tenía 4 días, ¿verdad? Una de las hermanas le dice, Señor, ya tiene 4 días y ya huele. Pero ¿cuántos creen que para nuestro Dios no hay nada imposible? Aleluya. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Entonces, ¿verdad? El cuerpo de Lázaro estaba a punto. Si el Señor no lo revive, si el Señor Jesús no llega, ahí se pudre,
ahí se desintegra, ahí se descompone el cuerpo de Él y de muchos de los que están muriendo, mi cuerpo mismo. Si no viene mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Si no alcanzo el rapto, ahí se va a pudrir, pero eso es lo de menos. Pero mi alma y mi espíritu, esos no se pueden pudrir. Esos no se pueden corromper, no se pueden destruir, ¿verdad? Esos, si nosotros, ¿verdad?, no vivimos la vida santa y justa, ¿verdad?, seremos atormentados día y noche. Porque aunque ahorita este cuerpo siente, porque vivimos en un mundo físico, en un mundo natural, y si nos damos un golpe, ¿verdad?, no le duele al alma, no le duele al espíritu, aunque decimos, ay, me dolió hasta el alma. No, te dolió hasta el cuerpo, te dolió hasta el cuerpo, ¿verdad? No fue más allá, ¿verdad? Porque si fuera del alma, pues el doctor no, ¿verdad? No, hay enfermedades del alma, pero ese es otro asunto, ¿verdad? Pero en el mundo que vivimos es el cuerpo aquí el que se deteriora. Pero a donde nosotros vamos, ya sea al cielo o al lugar de tinieblas y de oscuridad, ahí lo que va a sentir es nuestra alma. Nuestra alma es la que va a sentir literalmente, porque ya no vamos a tener un cuerpo físico, pero vamos a tener un alma y esa sí va a sentir que se quema, que arde, aleluya, que sufre por los siglos de los siglos. Pero también esa misma alma, si vivimos justa y piadosamente, vamos a estar en la presencia del Señor y ya no va a haber llanto, ya no va a haber tristeza, perdón, ya no va a haber enfermedad, ¿verdad? Entonces dice, no iba a permitir, ¿verdad? Las barreras físicas, ¿verdad? No lo pudieron detener. Como le digo, ¿verdad? Nuestro Señor resucitó con un cuerpo nuevo, con un cuerpo diferente, ¿verdad? Entonces, ¿quién resucitó a nuestro Señor Jesucristo? El Padre Celestial. Él fue el que lo resucitó. Dice Hechos 3, capítulo 3, versículo 15. Dice, distes muerte al autor de la vida, Jesucristo, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dios fue el que resucitó. Y ese mismo Dios, ese mismo Padre, nos resucitará a nosotros también. Un día, mi hermanos, aleluya. Ahora, ya estoy para terminar. ¿Para qué resucitó Cristo? ¿Cuál fue el propósito de la resurrección de Cristo? ¿Qué nos trajo la resurrección de Cristo? ¿Cuál fue el motivo de que Él resucitara? ¿Para qué? ¿Solamente porque sí? No, todo tiene un porqué, todo tiene un para qué, todo tiene un motivo. Él resucitó con un propósito. Primeramente, nosotros estábamos leyendo hace un momento que si Cristo, mi amigo, hermano, no hubiera resucitado, dice Hechos capítulo, primera los Corintios 15, 17, si no hubiera resucitado, nuestra fe es vana. Nuestra fe es vana. Nuestra fe fuera como cualquiera de las demás religiones. No habría ninguna diferencia en el budismo, en el islamismo, ¿verdad? En los testigos de Jehová, ¿verdad? En cualquier religión, fueran iguales, pero no. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí resucitó, ¿verdad? Entonces, es diferente, ¿verdad? Entonces, respondamos a esta pregunta con una certeza segura, conforme a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Él resucitó para ofrecernos perdón de nuestros pecados. Perdón de nuestros pecados. Y tú puedes decir, ¿cuáles mis pecados? Pecados que hemos cometido. Dice Romanos, ¿verdad? 3:23 y 6:23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y también dice que todos pecaron y estamos destituidos. No hay justo ni aún uno. No se trata de moral, mi amigo. No se trata de que nos veamos bien, de que digan, ay, qué bonito se ven. No, se trata de que vivamos vidas
santas. Pero esas vidas santas no se pueden vivir, ¿verdad? Si no somos perdonados de nuestros pecados. Una de las cosas que nuestro Señor Jesús, ¿sabe que ahorita el Evangelio no en todos lugares? Hay hombres como tú, consiervo, que me estás oyendo, como tú, hermano, que me estás oyendo, y como yo, que proclamamos un evangelio todavía bíblico, que proclamamos un evangelio todavía cristocéntrico, pero hay algo otros que no, que lo están rebajando, que lo están diluyendo, ¿verdad? Que lo están haciendo fácil, como lo dicen por ahí el evangelio light, ¿verdad? Que le están quitando santidad, poder, autoridad, ¿verdad? Y ya no se predica del arrepentimiento. Pues yo te voy a decir en esta mañana, no hay perdón de pecados sin arrepentimiento. No puede haber perdón de pecados. Para que una persona sea perdonada, tiene que arrepentirse primero. Si no, no hay. Dice Romanos capítulo 4, versículo 24 y 25. 4, 24 y 5. Dice de la siguiente manera, dice Romanos 4, sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contada esto, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue entregado por nuestros pecados y resucitó para justificarnos, para perdonarnos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Un poco más adelante, ¿verdad? En Romanos, ¿verdad? Capítulo 8, el capítulo 8, capítulo 5, ahí mismo donde estábamos, ¿verdad? Y el versículo 8 dice, mas sean dadas, más a Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores. Él no esperó, ¿verdad? Para que nosotros, ¿verdad? Fuéramos primeramente perdonados y no morir por nosotros. Él murió antes de que fuéramos perdonados. Por eso tenemos que creer en ese sacrificio. Tenemos que aceptar ese sacrificio. Tenemos que recibir ese sacrificio. Si no, ¿verdad? No es en vano la resurrección, la muerte. Es en vano para nosotros. Es en vano para nosotros. Pero hay muchos que lo acogen, muchos que lo abrigan, muchos que se refugian en lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, Jesucristo resucitó para perdonar nuestros pecados y para justificarnos delante de Dios. Por lo tanto, era necesaria la resurrección para que nos justificara completamente a cada uno de nosotros. Dice ahí mismo en Romanos capítulo 5 y versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y aquí nos podríamos pasar y pasar horas, ¿verdad? Entonces Él resucitó, ¿verdad? Para perdón de nuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, todavía estuviéramos en nuestros pecados y en nuestros delitos, ¿verdad? También Él resucitó, ¿verdad? Para ofrecer salvación a todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Dice Romanos ahí mismo, ¿verdad? Romanos capítulo 10, ¿verdad? Y versículo 9 y 10 dice de la siguiente manera, ¿verdad? Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Se confiesa para salvación. Número 1, tenemos que pedir arrepentimiento. Señor, me arrepiento. Reconocer que soy un pecador. Y una vez que yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida atrás, Él me perdona, Él me justifica y me hago beneficiario de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y llego a ser lo que Pablo dice en la segunda carta a los Corintios 5:17 que todos conocemos, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, mi amigo, Jesucristo murió verdaderamente. Jesucristo resucitó verdaderamente, ¿verdad? Quiero leerte, para terminar, un pensamiento, ¿verdad? que encontré por ahí, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera, conforme a lo que dice la palabra de Dios: no dejemos de preguntarnos, si hemos resucitado con Cristo y si nos hemos hecho espiritualmente participantes de su resurrección. Después de todo esto, es lo único necesario, conocer los hechos del cristianismo y ser defensores de la resurrección de Cristo. Debemos resucitar de la muerte del pecado y marchar en novedad de vida. Esto y solo esto es cristianismo, o es un cristianismo que salva. No hay otro. No es la religión la que nos salva. No es, mi hermano, el hombre el que nos salva. No es el sacerdote, no es el ministro el que nos salva, no es la iglesia la que nos salva. El único que nos salva es Jesucristo. Por eso dice que Dios nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que nadie se pierda, sino para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Déjame terminar con estos versículos, así como siempre les digo, ¿verdad? Pero es muy importante, porque la resurrección de Cristo es la piedra angular, es el fundamento de nuestra fe, de nuestra religión, de nuestra creencia. Si no hay resurrección, no hay cristianismo. Si no hay resurrección, no hay perdón de pecados. Si no hay resurrección, no hay justificación. Nadie te puede justificar. Muchas veces el hombre quiere justificarse, quiere escudarse él mismo y decir, no, pues es que esto y que aquel y que todos hacen lo mismo. Una justificación personal, eso no nos vale. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice. Entonces, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados y delitos. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos,
primicia de los que durmieron es hecho. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, o sea, resucitados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Precioso, maravillosa. La resurrección de Cristo no es un mito, no es una historia, no es una fábula, no es un cuento. Es una realidad que sucedió y que nos trajo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Solamente en Jesucristo, mi amigo, podemos nosotros tener esas bendiciones de parte de Dios. No hay otra manera de que nosotros podamos ser resucitados si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Dios le levantó de los muertos, ¿verdad?, así seremos nosotros también levantados, ¿verdad?, de entre los muertos, ¿verdad? Porque el último, dice, el último de todos, ¿verdad?, que es destruido es la muerte. Jesús venció a la muerte. Hay de aquellos que confían en la muerte. La muerte está vencida, el diablo está vencido, los demonios están vencidos. Él venció la enfermedad, venció la tristeza. Con eso no te quiero decir que nunca te vas a enfermar, que nunca me voy a enfermar. No, sí, pero Él venció todo eso. Me enfermo, pero también puedo ser sanado. Entonces, el cristianismo verdadero, ¿verdad?, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si cambiamos el mensaje, si rebajamos el mensaje, si diluimos ese mensaje, ¿verdad?, nuestra fe es vana. Consiervo que me estás oyendo, ¿verdad? No debemos de quitar del reglón, ¿verdad?, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús vino a morir, a dar su vida en rescate por muchos. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre vino, ¿verdad?, a dar su vida en rescate por muchos, por todos y cada uno de nosotros. ¿Quieres festejar, quieres celebrar verdaderamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Arrepiéntete de todos tus pecados. Pídele perdón a Él. Pídele justificación a Él. Pídele que llene tu corazón, que te dé una vida nueva para que puedas disfrutar plenamente nuestra estancia en este mundo, amado hermano, amigo o familiar.